Y luego sí le puedo decir que comparta. ¿Listo? ¿Ya todos están viendo ahí? Sí, profe. Ok. Entonces, nos vamos acá y vamos a empezar a poner, por ejemplo, vamos a poner un X, un Y. Y vamos a decir que X, por ejemplo, X1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y los valores de Y son, por ejemplo, 25, 35, 40, 38, 29, 50, 42, 60, 55, 80. ¿Ya? Si yo grafico, por ejemplo, esto, si yo le digo acá, me paro en esta ecuación y digo insertar un gráfico de dispersión y le digo deme los datos y le digo los valores de X son estos valores, ¿sí? Y los valores de Y son estos valores de aquí, ¿ya? No escogí el gráfico correcto, voy a cambiarlo un momentico. El tipo de gráfico, vamos a ponerlo como gráfico de dispersión. Entonces acá nos da una dispersión, ¿listo? Entonces, digamos que yo quiero saber cuál es la recta que mejor funciona con esto, entonces yo puedo agregarle, por ejemplo, aquí, decirle deme la tendencia lineal y agrégueme, un momento, la tendencia lineal y le digo más opciones y acá le digo, por ejemplo, presentar ecuación del gráfico y esto es lo que nos da la ecuación del gráfico. Entonces, básicamente, uno que necesita para encontrar esta línea, pues necesita encontrar esta ecuación para luego poderla calcular, poder calcular los valores de la regresión lineal, ¿ya? Con base en esto. Y con base en eso, por ejemplo, si yo tengo aquí que mi pendiente es 4,6545, ¿sí? Que es la pendiente. Y este es el intercepto. Entonces decimos que el intercepto es 19,8. Si yo quiero encontrar, por ejemplo, el valor 15 con esta recta, entonces, ¿qué hago? Yo digo, si, diciendo que X es igual a 15, entonces Y es igual a ¿qué? Es igual a este 15 por este valor de la pendiente más este intercepto. ¿Listo? Entonces, ahí ya encontramos ese punto 15. Si yo, por ejemplo, digo, quiero saber cuánto es 5,8, entonces digo que esto es igual a este valor por la pendiente más el intercepto y eso me da 46. Si lo miramos acá, 5,8 y 6, miren que es una línea que está en la mitad de los dos y eso es lo que hay que hacer en términos de los cálculos, ¿ya? Pero ¿cómo lo hago yo? Pues obviamente en una, ya con macros. Entonces voy a mover esto por acá, voy a guardar este archivo como libro habilitado para macros, aquí le voy a poner ejercicio, regresión, y le voy a poner como nombre libro de Excel habilitado para, como tipo libro de Excel habilitado para macros, y de una me voy a ir a Visual Basic, ¿ya? Acá lo importante es que me pongan atención, no tienen que estar resolviéndolo ustedes, yo este video lo subo ahorita que terminemos la clase seguro, vuelvo y lo subo rápidamente. Los otros no los he subido porque quedaron en mala calidad y tienen algunas cosas que tengo que corregir. Entonces, este de aquí, por ejemplo, le digo en el objeto de Excel, voy a decirle insertar un user form. A este user form lo voy a poner por acá. ¿Listo? Voy a ponerle como nombre, el nombre del user form, lo voy a poner aquí regresión, en la parte de nombre, y puedo ponerle aquí en el caption regresión. Entonces yo lo que necesito es, Profe, dime. yo tengo una duda porque es que a mí no me sale esa tablita de propiedades de regresión. O esa tablita ahí de la esquina a mí no me sale. ¿Esta no te sale? Tú Sí. le das aquí donde dice ver
ventana de propiedades y también explorador de proyectos. Ventana de propiedades es esta de acá abajo, ¿ya? Y explorador de proyectos es esta ventana de acá arriba. Ya, profe, ya me apareció, gracias. Ok. Entonces acá yo voy a crear un refedit. Le voy a poner una etiqueta. Y para facilitarme la vida, esto le voy a poner el nombre conocido X, pero conocido Y, que es lo mismo que tiene la función. Y por acá voy a copiar esto, es decir, control C, control V, y voy a poner acá conocido X. ¿Listo? Entonces por acá voy a agregar un botón que va a hacer el cálculo. Más acá voy a poner un cuadro de texto donde voy a ponerle como etiqueta la pendiente. Y voy a copiar y pegar esto, control C, control V. Y aquí voy a poner como etiqueta intercepto. Entonces aquí va a quedar, cuando yo acá arranque el formulario, aquí me va a aparecer un rango, aquí me va a aparecer un rango. Cuando oprima el botón calcular, aquí me va a aparecer la pendiente, aquí me va a aparecer el intercepto. ¿Ya? Más acá voy a crear una etiqueta grandota. Y a esta no le voy a poner nada. Y aquí en esta etiqueta va a aparecerme la ecuación. ¿Sí? Y luego acá voy a poner un valor. Voy a crear un valor aquí. Donde voy a poner el valor de X que quiero calcular. Y acá un valor de Y, que es el que quiero que aparezca como resultado. Y voy a poner un botón para que lo calcule aquí. ¿Ya? Obviamente no queda muy bonito, pero vamos a ponerle aquí cuando menos a esto como etiqueta calcular ecuación. Ya está aquí. Calcular. Profe, esos dos cuadritos blancos, ¿para qué son? Ya te digo. Calcular valor. Voy a ver aquí, calcular valor. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando yo tengo una ecuación, ¿se acuerdan aquí que yo les mostraba? En este momento voy a cambiar de página. Que yo decía, por ejemplo, ya tengo mi ecuación, ¿sí? Que es esta ecuación que aparece aquí. Yo quiero saber, por ejemplo, el valor de 15. Entonces yo pongo un 15 y me debe salir este valor. Yo pongo un 5,8, me debe salir este valor. ¿Ya? Que esto es una extrapolación y esto es una interpolación. ¿Vale? ¿Sí queda claro? O sea, en este pedacito, cuando yo arranque, por ejemplo, esto y lo programe, entonces en este con la programación que yo tengo, aquí le digo, vea, aquí póngame 15 y acá me debe salir 89,61. Si pongo 5,8 me va a aparecer 46 o cualquier valor que yo ponga ahí, pues me va a aparecer. Sí, ¿Ya? profe, ya entendí. Gracias. Ok. Entonces acá vamos a crear un código en el botón calcular ecuación. Vamos a decirle doble clic aquí. Entonces private command button.click es el botón ese que estoy haciendo. Entonces voy a empezar a crear unas variables. Crear primero dim, voy a ponerle math_y, math_x, ¿sí? Voy a crear otra variable que se llama dim intercept y otra variable que va a llamar slope. ¿Ya? Y por último dim
ecuación as string. ¿Esto para qué lo hago string? Yo lo puedo poner sin string, pero simplemente para asegurarme que sea texto y no hay problema. ¿Ya? Estoy en clase. Bueno. Gracias. Entonces, seguimos acá. Tenemos entonces, que vamos a decirle que la matriz Y va a ser los valores que están en el rango que vamos a seleccionar como Y, matriz X va a ser los rangos, lo que voy a seleccionar como valores de X. Entonces escribo aquí, mat Y es igual, bueno, ahí ya está, por ejemplo, escrito option explicit porque yo tengo configurado en ese computador que siempre me ponga option explicit. Si ustedes no lo tienen configurado, no les va a aparecer option explicit automáticamente. Pero, pues, yo siempre prefiero crear las variables. Y digo aquí, range, abro paréntesis, mi.refedit1 .rows. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace esto? En vez de tener yo que crear una variable, rango y ese tipo de cosas, simplemente hice lo siguiente. Le dije, vea, el refedit, que es este cuadro que tenemos acá, que cuando yo activo el formulario, puedo hacer esto, puedo seleccionar este rango, ¿sí? Va a tener este rango de aquí, ¿ya? Cuando yo le digo esto, le estoy diciendo, los valores de mat_y, ¿qué son? Los valores que están en ese rango que está metido en el refedit, las filas de ese rango. Y lo mismo puedo hacer con mat_x. Escribo mat_x es igual a range, abro paréntesis, mi.refedit2 .rows. Entonces ahí que dice, ya metí con estas dos líneas corticas, estoy metiendo lo que está lo que yo seleccione en el refedit 1 en la mat_y y lo que yo seleccione en el refedit 2 en la mat_x. ¿Ya? Entonces voy a calcular el intercepto. Voy a decir intercept es igual a application.worksheetFunction intercept. Y ya conociendo las funciones, yo sé que tiene dos argumentos. El primer argumento son los valores de Y, el segundo argumento son los valores de X. Entonces pongo aquí mat_y, mat_x. Cierro paréntesis. Luego el slope o pendiente. Entonces digo slope es igual a application.worksheetFunction .slope abro paréntesis mat_y, mat_x. Cierro paréntesis. Entonces aquí en estas dos líneas, ¿qué dice? Aquí calculé el intercepto con la función intercept de Excel. Aquí calculo la pendiente con la función pendiente de Excel. ¿Ya? Y lo siguiente es crear nuestra ecuación. Entonces yo voy a decir aquí que ecuación es igual. Y entonces aquí empiezo. Voy a poner como está ahí como aparece en Excel. Primero la pendiente por X y luego el intercepto. Entonces voy a decir que es slope, espacio ampersand, entre comillas, X, espacio ampersand, más, entre comillas, perdón, más, espacio ampersand, y acá pongo intercept.
Entonces, ¿aquí qué hizo esto? Esto creó una cadena de caracteres donde aparece, por ejemplo, si el lobe es 5, entonces 5x más, este otro signo más aquí, el intercepto. Si yo quiero ponerle espacio, entonces puedo ponerle aquí un espacio antes, un espacio después, para que no me quede todo pegado. Estos deben quedar así, ¿ya? Y luego, ya lo que hago aquí es mostrar resultados en el formulario. Entonces, ¿cómo hago para mostrar resultados en el formulario? Por ejemplo, la pendiente está va a estar en el textbox 1, el intercepto está en el textbox 2 y la ecuación va a estar en el label 5. Entonces, ¿qué hago acá? Le digo mi.textbox1 igual intercept. Mi.textbox2 igual slope. Y mi punto label 5.caption, que es el texto que aparece ahí, igual ecuación. Entonces acá le hace a lo que está guardado en la variable intercept, lo va a guardar aquí en textbox 1. Lo que está en la variable slope, lo va a guardar en textbox 2. Lo que está en la variable ecuación, lo va a poner como caption en el label 5. Podemos probarlo. Entonces yo selecciono aquí, este es conocido Y, este es conocido X, ¿sí? Y a ver si no salta un error. No, aquí miren que ya me lo calculó y me dice 4,65, 65, 65 o como 65,45 periódico más 19,8, que es lo que está acá, miren 19,8 y lo calculó de manera correcta. ¿Listo? Y aquí me creó la ecuación. Yo puedo poner esto aquí, puedo hacerle unos cambios a esto para que quede un poquito acá. Le voy a decir a esto, el slope, le voy a poner round, abro paréntesis y le digo que me ponga coma 4 dígitos, ¿sí? Y por acá en esta, este lo puedo poner un poquito más ancho, y a esta le voy a cambiar el font, lo voy a poner un poquito más grande, por ahí 12, aceptar, y entonces ahora cuando ya corro el formulario, entonces aquí yo le digo de nuevo conocido Y, conocido X, listo, le digo calcular y ya me queda aquí esto. Bueno, aquí lo que pasa es que me faltó ponerle también round al otro, entonces aquí ya me queda miren que queda igualito a lo que aparece acá, 4,6545, 4,6545 más el otro. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda? Profe, qué pena, ¿puedes volver a mostrar cómo es que limitas lo de los decimales? Ah, aquí está, mira. Y lo voy a hacer acá de una vez. Voy a ponerle aquí en esta, que es el slope, el que queda largote, le digo round, abro paréntesis, acá le pongo coma 4, ¿sí? Entonces esto es redondea a 4 decimales, ¿ya? Esta función, yo puedo utilizar varias funciones de redondeo, puedo decir application.workspace.round, up, round down, o puedo simplemente decirle round, que es una función que tiene Visual Basic internamente, ¿vale? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo, profe, no me aparece, o sea, ya le doy al cuadrito donde hice mi calculadora, ¿no? O sea, donde están todos los cuadritos. Le doy y ya no me aparece para colocar otro cuadrito más. ¿Cómo es? ¿Cómo es? O sea, donde está como todos los cuadritos, en donde, eso ahí. Ajá, No me ¿qué pasa? aparece el cuadro de herramientas. ¿Este cuadro de herramientas no te aparece? No me aparece. O sea, Si haces clic en el formulario, ¿te aparece o no? O tampoco. no, tampoco. Entonces te vas a ver y haces clic en cuadro de herramientas. Ya, ¿Ya? gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Bueno, entonces aquí vamos a ver ahora sí con esto ya redondeado porque quedó conocido Y, conocido X. Le di calcular y ahora sí quedó 4,6545, 4,6545x más 19,8. ¿Ya? Y así queda para cualquiera. Entonces, ¿cómo lo hacemos, por ejemplo, para calcular el valor? Entonces aquí uno que hace, uno repite esto. Yo puedo copiar todo esto sin el private sub, sino dim, mat. La ecuación ahorita no la borramos, hay cosas que sobran ahí, otras que faltan. Voy a decir copiar, voy a decir aquí pegar. Y entonces, ¿qué nos sirve de esto? Nos sirve la matriz Y, el intercepto y el slope está bien, ¿ya? Y entonces, aquí es textbox, en este caso, textbox. Estos de aquí los voy a borrar. Lo que dice ecuación y esto ya no lo necesito. Y voy a decir lo siguiente. Voy a decir que en vez de ecuación, esta variable de aquí, voy a borrar, voy a ponerle es valor. Y acá digo, valor es igual a C de BL, más bien C de BL, abro paréntesis, recordemos que C de BL, ¿qué es? Es una conversión de tipos. Cambiarlo a un tipo doble, que es el tipo de número más grande que hay. Yo puedo poner cualquier número ahí ya. Entonces digo, mi.textbox 3, ¿cierto? Profe, perdón, una pregunta. Dime. Es que no entendí para qué servía el CDBL, no recuerdo. Mira, cuando por ejemplo yo pongo algo en un textbox, como su nombre lo da, es un cuadro de texto, ¿sí o no? Entonces cuando yo pongo un cuadro de texto, si yo lo traigo directamente, si yo digo por ejemplo valor es igual a mi.textbox 3, en algunas funciones y en algunos cálculos puede generar un problema y es que él tome el valor como tipo texto y cuando yo haga por ejemplo una suma o una operación diferente, él simplemente haga una concatenación, es decir, como está escrito en un textbox, lo toma como texto. Cuando va a hacer la operación aritmética, no hace la operación aritmética, sino que hace una operación como si fuera texto. Entonces, ¿qué hace el CDBL? Lo convierte, lo lee en el textbox y dice, si es un número, voy a convertirlo en un número. Obviamente, si yo pongo CDBL y escribo un valor que no es numérico, me va a salir un error, porque esta conversión lo que hace es que toma un valor que es número, pero en formato de texto y lo convierte en número. ¿Sí te queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Entonces decimos aquí, ¿qué valor es eso? Entonces decimos ahora que mi.textbox 4 es igual a valor por slope más intercept. Ya, esta es la ecuación de la recta. Si queremos asegurarnos aquí que no haya errores, pues podemos hacer esto, ponerle paréntesis. A ratos dentro de Visual Basic él debería seguir las cosas, debería seguir el orden de los cálculos, pero no necesariamente sigue el orden de los cálculos. ¿Ya? Entonces, para asegurarme lo pongo entre paréntesis. Entonces, el valor que es el valor de X, el que voy a avanzar, o el valor que voy a calcular con X y la pendiente, más el intercepto. Entonces, si yo hago este cálculo, corro este código, miren que aquí simplemente llegué hasta donde dice calcular la pendiente, calcular el intercepto, calcular la pendiente, creé una variable nueva, valor, utilicé los mismos mat y, mat x, ¿sí? Y acá voy a ponerle algo, voy a decir round, para que de una vez quede con máximo 2 decimales, coma 2, cierra paréntesis, ¿ya? Y no me queda un número gigantesco ahí y no me cabe ni siquiera en el cuadro de texto. Entonces acá voy a correrlo, voy a seleccionar aquí esto, selecciono Y, selecciono X, listo, puedo ver mi ecuación, aquí queda mi ecuación y puedo poner por ejemplo aquí un 15, pongo 15, digo calcular valor y me da 89,62, ¿ya?
aquí da pues aproximado. Si pongo el 5,8, me da, aquí lo que pasa es que me está poniendo 5, puedo que poner 5,8 con el coma con la coma de teclado de texto, porque si lo pongo con el teclado de número me pone un punto. Entonces acá me queda 46,8, que es la aproximación. ¿Ya? Y por último, entonces aquí lo voy a poner un poquito mejor, voy a ponerle un poquito de mejor a esto, cambiarle las fuentes, voy a ponerle fuente 14, voy a ponerle negrita, aceptar, a este también le voy a poner fuente aquí negrita, aceptar, listo. Voy a correrlo, voy a probar cómo se ve. Este es conocido Y, conocido X, listo, calcular, y acá pongo, por ejemplo, 18, calcular, y acá me dice 103 algo, tengo que ponerlo un poquito más grande, entonces aquí le pongo el resultado más grande, vuelvo a correrlo, selecciono aquí, Y, X, aquí pongo de nuevo 18, y ya me da 103, aquí la ecuación, y ya me queda funcionando. El último pedacito que faltaba era decirle que lo presentara en una celda. Entonces acá yo puedo seleccionar esto y le digo aquí, puedo hacerlo de varias maneras, voy a hacerlo de la manera sencilla, que es decir, mi.textbox 4, o perdón, aquí tengo que decir, ups, acá voy a mostrar solamente el código porque ya se me está llenando mucho la pantalla. Entonces digo acá, cells, abro paréntesis, por ejemplo, columna, fila 4, columna 10, es igual a mi punto textbox 4. ¿Ya? Eso es lo que hace este botón. Puedo devolverme acá, eso es lo que va a hacer este botón. Y acá corro esto, selecciono esta columna, selecciono la otra columna, ¿sí? Voy a poner aquí 18, lo calcula, le digo command button y él me lo pone aquí. Bueno, fallé por una, ¿ya? Entonces 103,8. Ya aquí uno podría decirle, podría jugar con decirle, vea, pongo al abajo de este, con simplemente decirle, vea, póngalo aquí, ponga este otro valor acá, mirando lo que hay en esta columna. Entonces me paro aquí, le digo, seleccióneme la última fila llena. Bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero básicamente este era el ejercicio que yo les estaba pidiendo. Entonces, preguntas, dudas. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Profe, el que nos pusiste es de es de esta misma temática. ¿Cuál? El ejercicio que tenemos que realizar del que nos informaste ahorita al principio de la clase. Lo de Euler, no, ahorita lo explicamos de qué se trata de Euler. ¿Listo? Pero si tiene la misma, usa la misma lógica, usa el mismo, la misma idea y es lo que llaman un método numérico para la resolución de ecuaciones diferenciales. ¿Y por qué lo necesitan ustedes? Porque ustedes van a trabajar unos temas o en algunos problemas que ustedes tienen que solucionar. Disculpen un momentico, que aquí tengo que bajarle volumen a esto. En algunos problemas que tienen que solucionar, ustedes les dan una ecuación que cambia, algo que cambia con el tiempo, ¿sí? La variable es el tiempo. Pueden ser 1, 2, 3, 4, 5 variables, depende del problema que ustedes estén solucionando. Y tienen que solucionarlo con un método que se llama Range-Kutta. ¿Por qué les explico primero de Euler? Porque el método de Range-Kutta es un método mejorado, es un método de Euler mejorado. Hay un método que se llama método de Euler mejorado y hay otro método que aún mejora el método de Euler, que es el Range-Kutta, ¿ya? Pero el principio siempre es el mismo que el que vamos a ver ahora. Entonces les pregunto, ¿ya todo les quedó claro este ejercicio? No, profe, por favor, puedes poner el
el código del último botón, por favor, un momentico. ¿De este? Sí, profe, Creo muchas que yo gracias. no entendí ese código. ¿Para qué me sirve? ¿Este? ¿Cells? Mira, cells cell es celda, ¿sí o no? Entonces, cells, y esta es la fila y la columna. Entonces, estoy diciendo, vea, el valor de la celda que está en la fila 4, columna 10, es igual a lo que está escrito en el textbox 4 del formulario. ¿Cuál es el textbox 4 del formulario? Es este de aquí. ¿Cómo me doy cuenta que este es el textbox 4 del formulario? Cuando hago clic en él, acá en la parte de name aparece textbox 4. ¿Sí la pillas? Sí, ya, gracias. Profe, una pregunta, pero cuando en el Excel que tú mandaste que era para la tarea, ahí dan Ajá. varios datos de X. Entonces, ahí cómo funcionaría ese botón, el último. Simplemente tú lo puedes poner, digamos, decirle, póngamelo, o sea, lo que yo les decía ahora, aquí yo puedo contar, o vamos a hacerlo rápidamente. Mire, yo acá le puedo decir a esto. Esta celda es la H2, ¿sí o no? Entonces yo quiero que me ponga el resultado aquí y que me ponga aquí el otro valor, ¿vale? Sí. Entonces vamos a hacerlo de una vez. Entonces yo le digo aquí, esta celda es la celda R2. Entonces hacemos, ups, me voy acá. Voy a decirle que voy a crear una variable aquí. Voy a decir dim fila, ¿cierto? Y dim y aquí columna. ¿Ya? Entonces digamos que fila es igual a range. Yo quiero siempre resultar en el mismo sitio. Entonces esto es la celda H2. Entonces H2 punto XL range punto. Espera que me olvida siempre, me olvida a mí esta instrucción. Vamos a grabar. Miren un truco que les voy a enseñar. A mí siempre me olvida una instrucción, ¿sí? Entonces yo me paro aquí, voy a grabar una macro. Le voy a poner, le dejo cualquier nombre a la macro. Parado en esta celda, hundo control hacia abajo y paro la grabación de la macro. ¿Ya? Y entonces me voy aquí a los módulos y veo esto. Entonces es end.xldown. Listo. Entonces ya sé cuál es lo que yo quiero hacer. Yo quiero decir aquí esto. Punto end, abro paréntesis, xl down punto row. Entonces, ¿qué pasa? Yo con esto que estoy diciendo, aparece en la celda H12, vaya hacia la primera celda vacía abajo, ¿sí? Y esa es la fila de la primera celda vacía, ¿ya? Como yo quiero moverme hacia abajo, le digo +1, ¿sí? Entonces ya sé cuál es la fila donde voy a poner el valor. Luego acá le digo columna es igual a range aunque la columna, como la columna no cambia, yo podría decir que es siempre la columna 9, esta variable está sobrando, ¿ya? Entonces yo tengo aquí, yo quiero un valor, el textbox 1, le digo aquí que es en fila, y la columna en este caso es la 9.
Y si quiero, por ejemplo, poner el valor, el otro valor, pues simplemente le digo esto, control C, control B, le digo fila, pero columna 8. Entonces, vuelvo a explicar qué hace esto. Si yo me muevo acá, si yo me voy acá, le digo, hundo control shift hacia abajo, control hacia abajo, el que hace, a partir de esto se mueve hasta la primera celda, a la última celda llena de esa columna. Y yo le digo más 1, entonces, si esta es la fila 4, más 1, ¿cuál va a ser? La fila 5. Entonces él va a poner los valores en la fila 5, columna. En este caso esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va a poner un valor en la fila, en la columna 8 y otro valor en la columna 9. El siguiente valor lo va a poner acá, porque ¿qué va a hacer? Va a ponerse aquí y como esto ya está lleno va a llegar acá y va a ponerlo aquí. Y así sucesivamente él va avanzando. Se lo voy a mostrar cómo funciona. Entonces aquí miren, de nuevo es simplemente calcular la fila donde yo quiero que poner el valor, donde está el último valor, que es esto, y después le sumo 1, ¿ya? Entonces acá voy a correr esto, voy a ponerle a este conocido X, conocido Y, perdón, conocido X, acá le digo calcular, acá voy a poner, por ejemplo, 18, calcular, y miren que él me pone el 18 acá. ¿Qué problema está pasando aquí? Que él simplemente lo está poniendo como, él me está poniendo, estoy poniendo el textbox, el mismo textbox en el mismo sitio. Entonces acá sería textbox 3. Y ese problema que está ajustando a la izquierda, que lo está tomando como texto, entonces tengo que ponerle aquí CDBL, este valor, y acá CDBL, este valor de acá. ¿Sí? Entonces vuelvo a volver a correr. Acá yo ya le digo este X, este Y, este X. Y miren qué va a pasar. El resultado ahora me lo va a poner aquí abajo porque este ya está lleno hasta acá. Entonces yo voy a calcular aquí, pues simplemente para que veamos la ecuación. Y aquí voy a volver a poner el mismo 18. Le digo calcular y miren que me lo pone acá. Y si yo pongo, por ejemplo, 25 y le digo calcular, le digo crear el botón y acá me pone 136. Si pongo aquí 5,2, le digo calcular y pongo aquí, me lo pone acá. ¿Sí? Entonces una forma de hacerlo, de ir poniendo los resultados que uno necesita es con este código que les estoy mostrando ahí, ¿ya? Que es el código de, primero, calcular la fila. ¿Cómo calculo la fila? Le digo fila es igual a la última fila, vaya hasta la última fila de esta columna que esté llena y súmele 1, ¿ya? Luego, el valor de esa fila, el valor de esa fila. Esto de acá, o sea, la fila en la columna 8, la fila en la columna 9. Y esto de aquí, ¿para qué es? Para que convierta lo que está en el textbox 4, en el textbox 3 en número y textbox 4 en el número. Si yo quisiera verlo, debo tener en cuenta que para poder usar este botón, tengo que poder haber calculado esto antes con este método que estoy utilizando aquí. Si yo quisiera hacer pues mucho más, asegurarme de que siempre apareciera el resultado, pues entonces le metía todo el código que hay aquí, se lo metía a este botón antes, ¿ya? Y entonces no decía que era el textbox 1, textbox 3 y textbox 4, sino que simplemente calculaba las variables como están en este de acá. ¿Listo? En el command button 2. Entonces, en vez de mi textbox 4 igual a round, intercept, no sé qué, le decía simplemente valor es igual, es este, y text, y el otro, y la otra celda es igual a esta operación. ¿Ya? Entonces, a la pregunta que me hacías, ¿cómo lo hago para varias? Pues simplemente calculas con esto la fila donde está, hasta donde ha llegado lleno, le sumas 1 y luego pones los resultados de los textbooks. ¿Está claro hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda? Jóvenes. Profe, en el Excel, ¿cómo abres la calculadora? O sea, ya estás en Excel y cómo corres para Ya. que te aparezca la calculadora. Entonces acá en un módulo,
Si ustedes no tienen módulo, pues lo tienen que insertar, le dan insertar módulo. Aquí quedó un módulo porque yo grabé una macro. Pero acá yo simplemente puedo decir esto. Digo sub, abrir calc, por ejemplo. Y acá le digo el nombre del formulario, en este caso se llama regresión, le digo regresión punto show. Con esta simple instrucción, yo le estoy diciendo al formulario que se cargue. ¿Ya? Entonces, en términos de código, esto es lo que hay que hacer. Luego aquí en el formulario, en Excel, en la hoja de Excel, yo puedo en insertar, en programador o desarrollador, depende de la versión que uno tenga, se va a un control de formulario, el botón, y pone un botón y simplemente selecciona el macro abrir calc. Y hace clic en el botón y ya puede seleccionar aquí, hacer el cálculo acá, y pues hacer los cálculos que uno tenga aquí, poner, digamos, digamos un 3, calcular. Miren que 3, por ejemplo, en el modelo da 33 y en el valor real es 40. Yo podría ponerlo ahí, 3 para el modelo es esto. ¿Ya? ¿Sí te quedó claro? Profe, gracias. Profe, gracias. Listo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Sí, yo, profe. Dime. Esto lo tenemos que subir. ¿Esto es lo que nos estás mostrando y lo de la anterior clase o solamente esta partecita? La idea era que hicieran el ejercicio, los ejercicios de crear los formularios y esto, pero si entregan este está bien. ¿Ok? ¿Y en dónde lo subimos? Porque en Moodle no aparece. No, hay una cosa que dice Ejercicios ejercicio. formularios. Sí, ajá. Profe, Ah. es que yo pensé que había que, digamos, hallar la pendiente del intercepto y luego, digamos, resolver evaluando las X, hallar las Y, de una ahí en el Excel. Si yo lo hice así, lo puedo dejar así en lo que subí Excel. ¿Cómo así? ¿Tú hiciste fue un módulo o qué hiciste? Yo hice fue con... O sea, yo lo que hice fue que de una que me hallara la pendiente y me hallara el intercepto, me evaluara de una vez la columna donde está el X y me resuelva la de Y, de una. O sea, que de una, que me evaluara hasta que apareciera la celda vacía y ahí sí me diera los valores de Y. No entendí. Espero lo muestro porque... Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a dejar de compartir acá y tú me muestras la pantalla. Sí. Es que yo pensé que debía hacerlo de otra manera. Ve, profe, pero es que el coso que dice Allison no está habilitado, está cerrado. Yo lo hice fue como que ingresar los valores de X y luego los de Y. Ajá. Y al calcular me diera de una los, o sea, que ya evaluara los. Ah, está bien. No, está bien. No hay problema. Yo pensé que era así, entonces lo puedo No. dejar así. Sí, sí, es así. Ana. Listo, profe, gracias. A ver. Profe, yo también lo hice como Allison. ¿Hay problema o hay que cambiarlo? No, pues déjelo así. No pasa nada. Lo importante es que lo hayan hecho. ¿Ya? Lo importante es que se hayan sentado ustedes a pensar cómo es que funciona, por qué funciona así, por qué lo calcularon, cómo funciona el formulario, cómo trabaja el formulario. ¿Ya? Profe, perdón, una pregunta. Sí. Es que con respecto a pues yo lo hice de una forma, pero poniendo un condicional. No sé si me voy a entender.
le ha mandado un correo por allí. Es que resulta que, pues, al crear los cuadros de texto y todo el cuento para meter la fórmula, tuve un problema con uno porque, pues, tuve problemas con el manejo del user form. Ajá. Entonces, cuando lo creé con el condicional, pues puse como si se me cumplía tal condición de que, es que no lo tengo aquí presente, de que si se me cumplía una condición y el texto era igual a interpolar, entonces que te lo calculara de cierta forma y si no, entonces el valor falso sería calcularlo con los dos valores extremos que te daban, bueno, en el que el valor estaba incluido, como si estaba intermedio entre esos valores, entonces tomaba los dos extremos. Y si no, entonces como que le sumara simplemente una unidad y tomara los dos últimos. Pero no sé si, no sé, es que no sé cómo explicarlo. Decir, vos Si usaste otra digamos, fórmula diferente para la interpolación, lo que me estás diciendo. sí, Decir, sí, que cuando fuera prácticamente. interpolación hiciera un delta i y en otro caso hiciera simplemente usar la ecuación de la recta. Ujú. Pero no sé si con los valores, es que no sé cómo explicarlo. Digamos, a esa parte que ya tengo le podría anexar lo otro y complementarlo y te lo podría mandar. Sí, claro, no hay problema. O- Ok, profe, Me muchas dejas lo que gracias. hiciste y lo nuevo que vas a hacer. No pasa nada. Ok, profe, muchas ¿Listo? gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, entonces por favor bajen la presentación que hay en el Moodle y vamos a hablar un poco de lo que es el siguiente tema. ¿Están viendo la pantalla de PowerPoint? No, profe, aparece la de Excel. Listo, entonces voy a poner. Profe, una pregunta. Dime. ¿Tú vas a subir este video? Sí, yo voy a subir este video. ¿A dónde? Es que la otra vez te escribí para preguntarte, pero no los he visto que los haya subido. Hay uno aquí, mira, que explica a ver, voy a compartir esta pantalla también. En el módulo, Ujú. acá arriba hay algo que dice link de video. ¿Sí? Ah, ok. Y ahí está Ahí sí. toda la explicación que necesitas para este ejercicio, para la práctica, ¿ya? Ah, ok, Y profe. luego para esto. Sí, ¿Listo? listo, profe. Gracias, profe. Bueno, entonces aquí vamos a ver esto que es el famoso método de Euler, que realmente no es algo complicado. Vamos a ver si soy capaz de trabajar con una cosa que compré, supuestamente para ayudarme a dar esta clase y otras clases. Entonces, veamos un poquito de qué nos está hablando. Profe, ¿me puedes dar un momento que está descargando el archivo? Listo. ¿Ya están listos todos? Bueno, ya están listos todos. Profe, ese ejercicio lo guardamos como macro.
¿El ejercicio cuál? ¿El que acabamos de hacer? El de Euler. ¿Lo guardamos o aún no? ¿O no hacemos nada? No, simplemente va mi atención por ahora de qué es lo que voy a hacer acá. Bueno. Bueno, entonces supongamos... y aquí no me deja dibujar. Bueno, supongamos que yo tengo... A ver si puedo dibujar acá. Pluma. Listo. Voy a ponerlo más grande más bien. Porque por lo visto en presentación no me deja. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros podemos tener, ustedes todos recuerdan que hay algo que yo les voy a decir sinceramente, yo no soy bueno para ecuaciones diferenciales. Ups. Entonces aquí, por ejemplo, yo digo, yo puedo tener cualquier función, por ejemplo, de y de x, ¿sí? Es igual a una función cualquiera, ¿sí? Con base en x, ¿ya? Y la idea es que inicialmente, por ejemplo, siempre tengo un punto inicial donde digo f sub 0, tengo un y sub 0, ¿ya? ¿Qué significa todo esto? Si yo tengo, por ejemplo, aquí, tengo una función que al derivarla, ¿cierto? Me da esta función, ¿sí? Y yo con una ecuación diferencial, ¿qué hago? Hago lo siguiente, encuentro la función que al derivarla da esta función. Eso es lo que hago en ecuaciones diferenciales. Hay un montón, esta ecuación diferencial, si estuviera planteada así, pues uno diría que, por ejemplo, de y es igual a f de x. Profe, no me aparece la pantalla, o sea, no me Profe, aparece lo que es está que no se ve dibujando. ¿Clases nada. en Paint? Solo aparece en modo. A ver, ¿Tú estabas dibujando ahora, profe? sí, Ah, Se ve. ya ahora se ve. Sí. Sí, profe. sí, Sí. profe. A ver, vamos a borrar esto. Bueno, entonces, vamos a volver a comenzar. Entonces yo digo acá, por ejemplo, yo tengo cualquier ecuación diferencial, simplemente usted dice de y sobre, ay, Dios, esto es la patada, sobre, ¿qué pintes, hombre? Sobre dx es igual a una función cualquiera con base en x. Eso es lo que es una ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, uno podría decir que, por ejemplo, la derivada de y es igual por una cosa que se llama separación de variables. Eso lo vieron ustedes hace un buen tiempo. Es igual a esto. Y uno integraría aquí, ¿cierto? A ambos lados y encuentra la función que al derivarla con base en x da la función y que tenemos acá, ¿sí? Que tenemos en este punto. Eso es lo que hace uno con una ecuación diferencial. Realmente nosotros no nos vamos a poner a hacer ecuaciones diferenciales aquí. Lo que vamos a hacer es un método, vamos a utilizar un método donde lo que hacemos es encontrar una aproximación al resultado o a la curva de la ecuación que genera resolver la ecuación diferencial, ¿ya? Siempre y cuando tengamos una cosa que se llama una condición inicial. F de x0 es igual a un y sub 0, ¿ya? Aquí vamos a ver, a borrar. A un y sub 0, ¿ya? Es decir, es como un punto inicial, un punto de partida. Entonces, todo esto que ustedes ven acá, esto que hay que integrar y eso no lo vamos a hacer nosotros aquí, ¿ya? No se preocupen. Lo que yo necesito o lo que nosotros vamos a hacer aquí es utilizar un método, como les digo, que nos va a permitir aproximar la curva
de la función con base a su derivada. ¿Y en qué consiste eso? Si suponemos que esta, por ejemplo, es la curva, esto que ustedes están viendo aquí, esta línea, ¿ya? Que yo le voy a poner, por ejemplo, esto que están viendo aquí, ¿sí? Toda esta línea que está saliendo aquí. Esta es la ecuación que al derivarla me da una ecuación cualquiera, ¿cierto? Y que yo quiero resolver con una ecuación diferencial. Si yo conozco el punto inicial, que es este punto de aquí, ¿ya? Un y sub 0 para un x sub 0. ¿Ya? Yo tengo aquí en este punto, y vamos al concepto de lo que es una derivada que es la pendiente en un punto específico de una curva, ¿ya? La pendiente en y sub, este valor de aquí, la derivada de esto aquí, es la pendiente en este punto, ¿ya? Si yo trazo una recta, como la que están viendo acá, esta recta que aparece aquí, ¿sí? Esta recta, si yo quiero encontrar un punto más adelante, en lo que llamaría acá abajo, este espacio que yo tengo aquí, sería una cosa que llama un delta de x. Ups, quedó muy feo. Voy a borrar esto. Esto es un delta de x. O que en el modelo el modelo de Euler lo van a llamar un h. Entonces, si yo avanzo una cantidad, ¿sí? Por eso les decía que la regresión lineal les iba a dar un poquito de pista. Este punto es igual a ¿qué? Si yo tengo esta recta, ¿sí? Y yo tengo una recta que digo que y, por ejemplo, es igual a x por m más el intercepto, y sub 0, ¿sí? Entonces, ¿este punto qué es? X, ¿cuánto es? El delta de x que tenemos acá. ¿Y m qué es? En este caso es la pendiente de esta recta, pero la pendiente de esta recta ¿qué es? Es la función, es la derivada en este punto, ¿ya? Por lo tanto, el método de Euler nos dice que y de un y cualquiera es igual a un y sub 0, que es el punto inicial, más un x, que avanzamos, un delta de x, perdón, un delta de x, por la función, ¿sí? En x y menos 1, y menos 1. Esto igual va a quedar ahí con unas cosas que son menos feas. Estoy aprendiendo a utilizar esta tableta, entonces por eso me queda así. Entonces la idea es que el avance, ¿qué es? El avance es ese delta por la pendiente, o sea, por lo mismo que una recta. Aquí yo calculo una recta y en este punto yo ya tengo unos valores y entonces aquí con base en esto yo calculo otra recta, entonces me va a salir otra recta por acá y luego me va a salir otra recta por acá y luego me va a salir otra recta por acá y luego otra recta por acá y luego otra recta por acá y otra recta por acá y él va a hacer unas aproximaciones, ¿ya? Eso va a ser una forma aproximada de calcular. Entonces, si miramos esta diapositiva, es lo que nos está diciendo aquí. Esto lo voy a quitar. Dice que yo tengo una ecuación diferencial cualquiera, ¿cierto? Donde tengo un punto inicial, donde x es igual a 0, y ya tengo el valor de y cuando x es igual a 0. Ahora a mí me interesa saber, bueno, ¿qué pasa cuando x no es igual a 0, sino un x cualquiera? Entonces decimos que el y o y de un x y cualquiera, un y1, va a ser igual al punto de partida que es y0, más el delta del avance en x, porque dependemos de x, en las funciones que ustedes van a trabajar, ¿son qué? Son funciones basadas en el tiempo, basadas en algún otro tipo de cambio de flujos, de calor, no sé. Ya eso depende del problema que estén solucionando. Este delta aquí, x es simplemente una variable cualquiera, evaluados en la función, en la posición x0, y0. ¿Eso qué significa? Si yo estoy en el 1, en la posición anterior. Si estoy en el 2,
en la posición 1. Si estoy en el 3, en la posición 2. Si estoy en el 4, en la posición 5 y así sucesivamente. Esto se simplifica como punto inicial, h, que es el delta en la variable dependiente, cualquiera sea la variable dependiente, y f de x0, y0. Esta f de x0, x0, y0, ¿qué es? La derivada en ese punto, ¿ya? O la función derivada, la que yo utilizo como base para poder saber cuál es la aproximación a la curva, ¿sí? Entonces seguimos, esto lo voy a poner un poco más pequeño, para que puedan ver acá. Entonces seguimos. El primero que es el punto 0 más la por h evaluado en la derivada en el punto x0, y0. Como yo ya calculé y1, y2 ¿qué es? Es igual a este y1, este mismo y1, evaluado x igual a 1 y y igual a 1. Ya lo tengo calculado aquí. X igual a 1, ya vamos a ver de qué se trata, de dónde sale. Luego vamos avanzando y entonces nos dice yn, o sea, y para cualquier número de y's que quiera calcular es igual al y de la posición anterior por h por la derivada evaluada en la posición anterior. ¿Ya? Generalmente uno encuentra esta notación, esta que están viendo aquí. Esta notación de acá. Esta es la que más se encuentra. Pero esta es la que a mí, por lo menos a mí me parece más clara. ¿Sí? ¿Por qué, ¿Por qué me parece más clara? Porque es que yo quiero saber un n y yo sé que yo siempre voy a conocer el n anterior. ¿Ya? Siempre voy a conocer los n anteriores. Aquí puede generar, a mí a ratos esta notación me genera confusión. ¿Cuál les sirve a ustedes? Pues ya ustedes la utilizarán. ¿Ya? Entonces, esto suena demasiado complicado, demasiado enredado. Lo importante es que entiendan de que todos los modelos, o los modelos que vamos a ver, por lo menos, que son el Euler y el Runge-Kutta, ¿sí? Vamos a ver, funcionan de la misma manera. Son cálculos, ¿cierto? Son cálculos con base a rectas, ¿sí? Donde yo calculo una pendiente y doy un delta. Ahora, les decía que ahorita les explicaba de dónde salía este x sub 0 y salía, por ejemplo, en este caso el h. Ustedes saben que x sub 0 pues cuando x es igual a 0. Y sub 0 es un valor que está determinado por las condiciones iniciales del problema que yo estoy solucionando. Luego, cuando usted le dicen, no, pues la concentración es tanto, o la altura, o en un problema de física le decían a uno, mire, la situación es que comenzamos a tal altura o comenzamos a tal velocidad, o sea, las condiciones iniciales del problema y luego uno lo solucionaba por medio de una ecuación diferencial. Si yo tengo la aceleración, yo integro y encuentro la velocidad y si vuelvo a integrar la velocidad, pues encuentro la posición, ¿ya? Entonces, la idea es que yo siempre tengo unas condiciones iniciales. Ese es el y sub 0, un valor y sub 0. El x sub 0, ¿qué es? Está relacionado con este h, con ese delta. Uno lo que hace es cortar cualquier curva, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, aquí una curva, ¿sí? Digamos, yo siempre cuando hago integrales, si yo tengo una curva cualquiera, yo lo que hago es que empiezo a hacer, hay un método, es más, hay un método que se llama el de los rectángulos, ¿sí? Que yo simplemente empiezo a dividir y empiezo a calcular esto de esta manera, ¿ya? Entonces, ¿qué hace uno? Uno crea unos deltas, ¿ya? Uno va creando unos deltas, o un delta fijo, que es este salto que se está dando aquí, y ese es h. Entonces, si yo empiezo con x sub 0 es igual a 0, y digo que h es igual a 0.5, por ejemplo, entonces yo digo x
Y acá x sub 0 igual 0. X sub 1 es igual a ¿qué? A 0.5. X sub 2 es igual a 1. ¿Por qué? Porque a este le sumé, a esto le sumo 0.5 para llegar acá. Y a este le sumo 0.5 para llegar acá. ¿Sí? Entonces, estos valores que son los x1, los x2, yo ya los conozco, yo ya los puedo calcular porque tengo este h que ustedes ven aquí. Con ese h que yo tengo, simplemente voy avanzando, avanzando, avanzando y creo voy creando toda mi tabla de los x. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Jóvenes, niñas. Bueno, yo creo que esto queda más claro si lo vemos con un ejemplo en Excel. Entonces, vámonos. El problema que yo les planteo, acá se puede ver muy complicado, pero realmente ya les tengo la solución analítica aquí. La idea es que yo tengo esta ecuación diferencial, donde me dicen que la derivada de y con respecto a x es igual a esta función, ¿ya? Siendo que y en 0 es igual a 4. Es decir, esta función en 0 es igual a 4. Si usted, por ejemplo, le evalúa, si y logaritmo natural de 2 por x, esto es igual a 0, logaritmo natural de 1 es 0 y esto devuelve 0. Y acá 2 elevado al cuadrado me da 4. ¿Ya? De nuevo lo repito. Yo tengo aquí que dice que y en x igual a 0 es igual a 4. ¿De dónde sale eso? De aquí de la solución analítica. Yo no necesito conocer la solución analítica a no ser que yo quisiera encontrar el error. Entonces, yo tendría que encontrar la solución analítica. Pero como precisamente estos métodos están hechos para uno no tener que sacar la solución analítica porque hay soluciones analíticas que no salen, simplemente ecuaciones diferenciales que no se pueden resolver o que son muy difíciles de resolver, que hay que ser uno pues, bueno para eso. Entonces, pues simplemente decimos, tenemos un punto de partida, tenemos un punto de cuando x es igual a 0 y ya encontramos, ya de ese punto partimos. Entonces aquí lo que estoy diciendo es, en esta ecuación, ¿cierto? Este valor, pues es al ser 0, esto se vuelve 0. Este logaritmo natural de 1 es 0 y 4 sobre 0, 0 sobre 4, pues ¿esto qué? Esto se vuelve 0, ¿sí? Y acá, pues 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Miren, aquí está el valor cuando la ecuación, cuando x es igual a 0. Entonces es el punto inicial. Entonces, bajen el archivo de Excel, por favor, y lo abren. Esto, aunque suena, como les digo, suena complicado, pero realmente es bastante sencillo. Entonces vamos a abrir el archivo de Excel. Por acá lo tengo. ¿Listo? Entonces, por favor, me confirman si están viendo la pantalla y si ya tienen el archivo de Excel. No, profe, aparece todavía. Ya apareció. ¿Ya? Listo. Bueno, entonces, este primer ejercicio es para mostrarles algo. Esta H, que es como los pedacitos con que yo voy avanzando en la variable independiente, como variable general siempre es X, o sea, como nombre general que siempre se le da, pues es X, pero no necesariamente es esa variable, ¿sí? Puede ser T, puede ser cualquier otra variable. Entonces, este H es el avance que va a tener la variable, ¿sí? Entonces tenemos un X0, tenemos un X1, un X2, un X3. Y podemos irnos hasta todos los X que yo quiera. ¿Ya? Podemos irnos hasta X9, por ejemplo. Entonces, el primer valor siempre va a ser de X, pues va a ser 0. ¿Y qué valor toma la variable Y cuando X es igual a 0 en esta ecuación de acá? En la ecuación que es la solución del problema. Pues toma un 4, porque eso lo conocemos siempre como punto de partida. Si yo no conozco el punto de partida, no puedo utilizar los métodos numéricos. Entonces, siempre ustedes tienen que determinar un punto de partida. El problema se los dará, una temperatura inicial, una concentración inicial, alguna cosa.
¿sí? Y el tiempo es el que va variando, ¿ya? Lo siguiente es, el x1 que va a ser, pues va a ser este 0 más este delta, que es h. Entonces yo digo acá que esto es igual a este 0 más este h. Y lo voy a dejar fijo. Yo puedo calcular todos mis x de una sola vez. Yo aquí enter y yo sé que x va a ir de 0,5, luego 1, hasta acá, va a llegar hasta 4.5. En algunos casos, en algunos problemas nos le dicen, bueno, ¿cuál es al pasados 5, por ejemplo, supongamos que esto fueran horas, pasadas 4 horas, ¿sí? ¿Cuánto es la concentración de algo? ¿Cuánto se ha generado de algo? ¿Cuánto se ha producido de algo? Variando, teniendo en cuenta que la producción tiene como, que las ecuaciones que yo conozco es esta y esta es la condición inicial. Eso es lo que, por ejemplo, están calculando y quería uno, por ejemplo, saber este valor. ¿Ya? ¿Hasta ahí me siguen, muchachos? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Jóvenes. Sí, profe. Bueno, ¿ya todos van ahí? Bueno, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? Entonces, yo voy a calcular, ¿cierto? La derivada en este punto de x con estos dos valores anteriores, ¿sí? Y1, este es Y0, voy a ponerlo aquí para que de pronto quede mejor, lo voy a mover hacia acá un poquito. Voy a decir que este es Y0, ¿sí? Y acá, este va a ser Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Entonces, Y0. Ya conozco X0 y conozco Y0. ¿Cómo voy a calcular Y1? Con base a los dos valores anteriores. ¿Sí? Entonces, en este caso, es esta función, ¿cierto? Es igual al punto inicial, que es igual a 4, que es como el punto inicial, más el h por el valor, estos valores evaluados en la derivada, que es esta de acá, ¿cierto? Entonces voy a decir que esto es igual, abro paréntesis, voy a decir que es la raíz de y, que es este valor de aquí, dividido, abro paréntesis, 2 por este x anterior más 1. Cierro paréntesis, cierro paréntesis. Entonces, ¿esto qué es? Esta es esto que están viendo aquí, raíz de y, no sé qué, es la derivada en el punto anterior. ¿Ya? Entonces aquí enter y me da 5. Si yo ya estiro esto, este h, por ejemplo, lo tengo que dejar fijo para que pueda yo estirarlo. ¿Sí? Entonces da 5. Resulta que al irme para acá, el siguiente punto, según eso, el Y1 es 5 en la aproximación que estamos haciendo. Si yo estiro, entonces me empieza a dar 5,59, 5,95, 6,25, ¿ya? Que es la aproximación que hace el método de Euler con esto. Voy a traer un momentico. Perdón, Dime. la interrupción. De casualidad, ¿podrías por favor volver a explicar para el cálculo del y cómo se hace? Sino que se me está pausando como el Ok. video. Gracias. A ver. Vamos a ver si yo puedo dibujar acá. Este no me deja dibujar. Bueno, vamos a decir. Primero vamos a poner acá la ecuación porque es más fácil si se entiende así. Yo voy a decir que yn es igual a x sub 0 o y de n menos 1. Ups. Y de n menos 1 más h por la función. ¿Y cuál es la función? La función es esta derivada, ¿sí? En la posición x n menos 1, coma y n menos 1, ¿sí? Entonces esto acá,
Esto aquí es por. Entonces, ¿aquí qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? Ponerle aquí esta mayúscula para que se vea mejor. ¿Qué voy a hacer acá? Yo ya tengo n-1, que es ¿qué? Si estamos en x y el n es 1, entonces es ¿qué? 0. Y x y y es igual a 1, entonces es ¿qué? Y sub 0. Yo tengo aquí x0, y sub 0. ¿Ya? Entonces aquí yo lo que digo es, ¿cuál es la posición inicial? O sea, ¿cuál es la constante inicial? Pues yn-1, en este caso y sub 0. Entonces decimos que es igual a 4, que es el y sub 0, más h, este valor de h, el cual voy a fijar, pongo fijo, porque es el salto que yo le doy, yo puedo cambiar. Y ese es uno de los ejercicios que ustedes van a hacer, o que ustedes deben hacer, y es, ¿qué pasa cuando h es igual a 0.1, cuando es igual a 0.2, 0.3, 0.4, 0.5? Entonces, esa es la idea. Esa es la idea de... Esa es la idea cuando uno, de hacer automatizaciones de esto. Si uno tuviera que hacerlos todos de una, ¿sí? O decirle varíeme esto entre 0.5 y 0, entre 0.1 y 0.5, yo podría hacer todas las posibles soluciones y mirar cuál es la mejor solución para esto, cuál es la que más se acerca. En general, cuando yo pongo el h más pequeño, va a dar una mejor solución, ¿ya? Entonces yo digo, esto aquí por, abro paréntesis, simplemente para hacer esto, raíz, ¿y esa raíz qué es? Pues la raíz que está acá arriba en la derivada, abro paréntesis, raíz del y, que es este de acá arriba, ¿listo? Dividido, abro paréntesis, 2 veces x, aquí está, 2 veces x en esta parte, 2 por este x, más 1, cierro paréntesis, cierro paréntesis. Entonces, si nosotros lo miramos acá, 2x, ¿qué es? 2x es, pues simplemente 0, más 1. La raíz de y, ¿qué es? La raíz de 4 es 2, ¿vale? Entonces, y lo multiplicamos por 0.5, da 1. Y le sumamos 4 porque es la posición inicial. Entonces, eso nos da, ¿qué? 5. Y acá yo simplemente, la siguiente que va a ser con base al anterior. Entonces, va a ser 5, que es de 14, por h, que es el mismo h, por la raíz de 5, dividido por 2 veces 0.5 más 1. ¿Ya? Y luego la siguiente, ¿qué va a ser? La siguiente va a ser esta de aquí, que va a ser 5,55 más h, que es 0.5 por la raíz de 5,55 dividido por 2 veces x más 1. ¿Sí? Entonces, ahí voy siguiendo un proceso iterativo, voy siguiendo el proceso iterativo, hasta que llego al punto donde yo necesito. Y, por ejemplo, yo necesito cuál es el x o cuál es el valor de la función, esta función, ¿sí? Que es la que supuestamente genera esta derivada en el punto 4.5, pues es, según el método de Euler, es 7,21. ¿Ya? Yo puedo calcular los valores acá con el x simplemente. Yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir que esto es igual, abro paréntesis, al logaritmo natural de 2 por este x más 1, ¿listo? Dividido 4, cierro paréntesis, más 2, todo esto elevado al cuadrado. Ay, ¿dónde está el elevado al cuadrado aquí? Elevado al cuadrado. Y eso me da el mismo 4 que tenemos acá. Entonces todo esto nos da esto y aquí yo estiro
Y la función, por ejemplo, en la función real da 4,72 en el x igual a 0.5. En 1 da 5,17 en el método de Euler 5,71. Si yo calculo la diferencia, si yo digo esto es igual a absoluto de este valor menos este valor de acá, yo tengo los errores. ¿Sí? Y si esto lo calculo dividiendo el valor real, entonces digo que esto es igual a esto dividido por el valor real, eso me da 0. Y acá esto me da unos porcentajes de error, pues que para algunos pueden ser, que en algunos casos son altos. ¿Sí? 5,8, 8,79, pero miren que se va estabilizando como en un mismo nivel de error. Entonces, básicamente, ¿qué es esto? Este es un método que utiliza uno para calcular una ecuación diferencial cuando no tiene la forma de resolverla o simplemente es tan complicada que uno no tiene el conocimiento o la capacidad de hacerlo. ¿Sí? En el caso mío, yo les voy a ser muy sincero, yo nunca fui bueno para ecuaciones diferenciales. Entonces, los métodos numéricos son unos métodos muy útiles si uno conoce las condiciones iniciales. ¿Ya? Este archivo se lo voy a subir a Moodle para que lo tengan ahí. La idea, ¿cuál es con este archivo? Ustedes vuelvan a hacer este ejercicio, o sea, observen las formulaciones que yo hice acá y empiecen a jugar con distintos valores de H y cuál les da menor cantidad de error y cuál les da mayor cantidad de error, si va aumentando el H o si va disminuyendo el H, para que luego la próxima clase nosotros programemos esto en Visual Basic para hacerlo automatizado. ¿Está claro? Muchachos. Jóvenes. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Voy a parar la grabación.